Hoy recuerdo el 3 de octubre como si hubiese sido ayer. Soy Susana Ortega Palacios, hija del teniente Ismael Vicente Ortega Caraballo de la 4ª Compañía Urracá, uno de los caídos de la masacre de Albrook de 1989, fecha que hoy recuerdo como si hubiese sido ayer. Cuando en ese momento nos enteramos, fue como un disparo a nuestra alma, a nuestro corazón, saber que mi padre había sido uno de los caídos. Los relojes se detuvieron prácticamente en nuestro hogar al enterarnos lo que había pasado. La vida nos cambió totalmente. ¿Cómo se reconstruye una vida cuando te enteras que la persona que amas ha sido asesinada injustamente? Tengo para contar, tengo para decir, tengo para expresar, y aquí te viene mi historia. Hoy quiero solo recordar, y más que recordar, que ya son 36 años de la partida de mi padre, el teniente Ismael Vicente Ortega Caraballo. Quiero solamente en este corto video relatar las experiencias que viví durante todos estos años. Sí, estuve en múltiples conversatorios, año tras año, conociendo de la mano de protagonistas que vivieron la historia del 3 de octubre y los días siguientes, que estuvieron detenidos, que vivieron en ese momento la situación que se vivió, quienes los vieron quizás por última vez. En medio de tantos conversatorios, tuve la experiencia de conocer a muchos sobrevivientes que a estas alturas ya no están, pero que dejaron ese legado de conversar con nosotros y de contarnos las situaciones que se vivieron en ese momento dentro del cuartel central de la 4ª Compañía Urracá, donde estuvieron detenidos ellos después que Noriega decidiera mandarlos a asesinar. Aunque en el juicio que tuvo Noriega, él recalca y dice que quienes mataron a los 11 caídos de la masacre de Albrook fueron sus propios amigos. Tantas frases, tantas palabras, tantas historias atiburradas y guardadas en mi memoria que es imposible no contar. En algunos de los conversatorios que hubo, se mencionaba quién fue culpable, quién no fue culpable, cómo se procedió, cómo permitieron que el señor Manuel Antonio Noriega llegara a obtener un teléfono para poder marcar al Batallón 2000, a los Machos de Montes y a los diferentes estamentos que llegaron a defenderlo y a protegerlo. ¿Fue negligencia quizás? ¿O quizás la confianza que había entre el capitán que dirigía el golpe y el señor Manuel Antonio Noriega? Muchas interrogantes, muchas preguntas me hacía yo. En momentos me enfadaba, me sentía incómoda de ver que hablaban de que el teniente Moisés Giroldi no cumplió con proteger a su tropa. Otros hablaban que el Comando Sur les falló. Son tantas historias relevantes, tristes, que viví durante año tras año que se hacían los conversatorios, donde me hablaban de mi papá, del Comando Ismael Ortega, que lideraba una tropa también. Pero son muchas anécdotas. Hay personas que me quieren contar qué sucedió realmente el 3 de octubre, quiénes vieron por última vez a mi padre, cómo se expresan del teniente Ismael Vicente Ortega Caraballo. Eso me llena y me hincha de orgullo. Cómo se expresan de mi padre, un hombre que amaba lo que hacía y murió por lo que amaba. Su país, su trabajo, su oficio, que era ser militar. Hoy en día siempre recuerdo los buenos momentos que viví en las misas, conociendo a otras víctimas, que han habido altas y bajas, pero a lo largo de estos años logramos el monolito que hoy en día quizás no valoran porque buscan más allá de un reconocimiento. Eso no lo sé. Solo sé que yo, Susana Ortega Palacios, siempre llevaremos a mi padre en el corazón y siempre lo veremos como un hombre que quizás cometió un error en no contarnos lo que había pasado. Era un militar. Junto con mis hermanas y mi madre, no sabré nunca realmente por qué tomó esa decisión. Hoy en día me siento orgullosa. Hay veces hay mezcla de emociones y uno no sabe qué sentir.
Al principio, muchas veces digo estoy orgullosa y a veces estoy enfadada porque no sé realmente por qué lo hizo. Y si quizás su jefe de tropas hubiese tomado una determinación más brusca y menos emocional, hoy en día él hubiese conocido a sus nietos. Así que bueno, aquí les dejo un pequeño fragmento de las experiencias que viví yo a lo largo de los años en los conversatorios, las historias que se contaron, las buenas, las malas, porque hubieron muchas malas que me llenaron de rabia y me hacían mirar a otros familiares con rencor, ya que decía, por tu culpa mi padre murió. Porque eso lo llegué a sentir muchas veces en los conversatorios. Salía de ahí con una nueva mentalidad y decía, ellos no tienen la culpa del error que cometió su padre. Anécdotas como esas, fuertes, es lo que les cuento hoy en este pequeño video, recordando el 3 de octubre, 36 años de la masacre de Agru de 1989.